¿Qué os parece, buena gente, si revisamos esta pequeña computadora que tiene lo último y vemos el potencial que le podemos sacar a este mini PC? En juegos, en test de rendimiento y todas esas mandangas. Recordando que estos mini PCs cada vez salen más al mercado y la verdad que hay que echarle los ojos porque es que los precios son competitivos y bueno, tienes un setup en casa totalmente limpio. No se puede comparar obviamente con los PCs grandes que requieren pues mucho espacio para poner esas gráficas que cada día, desgraciadamente, son más grandes. Y claro, estos tienen pues gráficas integradas, no puedes aquí meter una RTX 4090 porque es que es 3 veces más grande. Pero en fin, hay que revisar estas computadoras. En este caso tenemos aquí un Core Box de la marca Chuaka. Y no está nada mal las características que vienen hoy aquí en este pequeño mini PC, gente. Lo más destacable es que viene el sistema operativo Windows, CPU, es una CPU de la decimosegunda generación, o sea, la generación 12015U, con una frecuencia de hasta 4,4 en modo boost. O sea, está francamente bien. Una CPU, un procesador de 6 núcleos y 8 hilos, así que para tareas de trabajo pues va a estar bastante bien. GPU integrada, Intel UHD Graphics, 16 GB de memoria RAM de formato DR5, o sea, de lo último. Y en este caso la versión de 512 GB de almacenamiento, también en formato SSD M.2. Y sin más dilación, gente, lo voy a enseñar porque este PC, la verdad que vamos a probarlo hoy. Yo no lo he probado todavía, obviamente es una revisión, la cual voy a comentar mi punto de vista sobre esta máquina. Hemos revisado varias en el canal. Y hoy nos toca esta que la verdad que es de las que más creo yo que va a estar bastante bien, ¿eh? Manual de instrucciones, cosa que a nosotros no nos interesa para nada, ya sabemos cómo funciona toda la mandanga. Aquí seguramente en esta pequeña caja habrá lo que son los conectores, cable de corriente, ahí estamos, cable de corriente, vamos a sacarlo todo, a ver lo que hay. Tenemos aquí cable de corriente, buena gente. Europeo, cable SATA y tenemos aquí unos tornillitos que bueno, está claro que estos tornitos serán para si queremos ampliar lo que sería el SSD o bueno, HDD, etcétera, supongo yo. Nos vienen pues 4 tornitos extra y lo único que hay más ya a ver es nuestro pequeño mini PC. Que la verdad, ahora que lo estoy sujetando, pues no es que pese mucho, ¿eh? No pesa mucho, la verdad. Exactamente pesa 865 gramos de peso. O sea, es fantástico, ¿eh? Se ve ligerito, ¿eh? Y bueno, aquí lo tenéis, mastodontes. Se ve realmente bonito, ¿eh? Se ve realmente bonito. Y no, lo que me gusta mucho es que mezcla plástico con metal. La parte frontal es de metal y el resto del chasis es de plástico de ingeniería. Que sería un plástico que tiene unas propiedades térmicas muchísimo mayores que otros tipos de plásticos de baja calidad. Así que la calidad de los materiales que han puesto aquí está sumamente decente y hacen que se vea francamente súper mega bien. O sea, me gusta mucho. Veo que tiene buenas salidas de aire, fijaros. Ya estará bastante refrigerada esta computadora. Y bueno, aquí tenéis dos gomas, que obviamente está hecho para que lo pongas así, pero no veo ningún problema en ponerlo así. Se podría poner perfectamente, no es tan estable, pero se podría. En la parte de atrás, gente, las conexiones que tiene, fijaros, 4 USBs, USB tipo C 4.0 hasta 40 GB por segundo, o sea, USB 4.0, mastodontes. Puerto de Ethernet LAN de 1 GB, HDMI y DisplayPort. Significa que podemos conectar hasta 3 monitores. Salida compatible 4K 60 Hz, 1, 2 y 3. Bastante bien. Toma de corriente y obviamente para micrófono y audio. Y otra salida aquí de aire o entrada de aire. La verdad que está bastante bien disipado según parece. Así que bueno, vamos a prenderlo y hacemos algunos test de rendimiento. Probamos algunos juegos y veamos si esta máquina pues realmente sufre o no sufre y vale la pena realmente, ¿no? Por cierto, aquí además
es donde se puede ampliar, como estáis viendo, lo que es la unidad. Podéis poner otro SSD. Se mete aquí y obviamente os incluyen el cable para que lo podáis conectar, ¿eh? O sea, aquí se conectaría lo que es la unidad, cable SATA y corriente. Viene ya un cable preparado pues para que lo podáis ampliar. Y aquí obviamente viene lo que es el SSD en formato M.2. Tornillo, lo podéis quitar, lo podéis cambiar. Y lo podéis poner más grande. Fijaros el ventilador y el bloque de disipación que tiene. Bueno, la placa, como estáis viendo ahí, esto sería la placa madre de este mini PC, gente. Nada mal, ¿no? Así simple vista, pues nada mal, señores. Vamos a hacerle, gente, la prueba de fuego, que solemos hacer siempre en un test de velocidad, para que veamos si rinde bien o no. Y como estáis viendo, o sea, espectacular, ¿eh? Me está dando todo el ancho de banda que tengo aquí en casa. Así que el puerto LAN, pues sí realmente funciona como debería, ya que me está dando básicamente lo mismo que en mi computadora pues habitual, ¿no? Así que la velocidad aquí bastante buena. No hay que decir nada, gente. Vamos a hacerle también una pasada por Cinebench a ver qué puntuación nos da en multicore. Así que vamos a iniciarla y veamos pues hasta dónde llega, campeones. A ver si, bueno, tiene buena puntuación o no. 5011 puntos hemos obtenido con este test CPU multicore. Recordando que Cinebench es una herramienta muy potente, la cual hace un pequeño benchmark renderizando y poniendo a prueba nuestro procesador, nuestra computadora. Y bueno, está por encima de alguna CPU bastante conocida, así que la puntuación es bastante decente, sinceramente. Es la más decente que hemos obtenido en toda la revisión de mini PCs que hemos hecho en el canal. Este es el que ha tenido mayor puntuación, así que estoy entusiasmado de ver los siguientes tests y en videojuegos cómo va a ir la cosa, gente, ¿eh? Un test que vamos a hacerle también, obviamente, es el ojo de Sauron, gente. Un test, un benchmark a través de Furmark. Esto va a estresar nuestra gráfica al máximo para ver el rendimiento. Si, bueno, si caen los FPS conforme pues, la gráfica aumenta el rendimiento, si se comporta bien, etc. Aquí hay varios presets, se puede configurar manualmente, pero bueno, vamos a ir a lo simple. Vamos a hacerle dos pasadas, una a 720p y otra a 1080 Full HD, ¿vale? Así que bueno, empezamos el preset, le damos a Go. Y arriba de información tenemos el benchmarking, la resolución que se está haciendo. Tenemos obviamente los frames que están ocurriendo en pantalla, o sea, pues, este ojo fantástico, súper mega profundo. Tenemos el tiempo, los FPS, los mínimos, los máximos, en fin. Y lo que es nuestra gráfica, que es el Intel UHD Graphics, que sería pues una GPU integrada. Así que bueno, esperamos a que esto avance y vemos un poco la puntuación que nos da en esta resolución. Pues aquí tenemos el resultado. Nos ha dado 2098 puntos, unos 35 FPS. Creo que es uno de los mejores mini PCs que hemos probado de momento, ¿no? Y la puntuación es a 1080, 1257 puntos, 21 FPS, máximo 22. Lo que veo es que, bueno, se mantiene, no tiene muchos bajones ni nada conforme hace el test. Pero bueno, obviamente estamos hablando de una gráfica integrada, tampoco podemos pedirle más. Vamos a ver ahora cómo se comporta pues en algunos juegos y a cuánto si logramos una buena tasa de FPS. El primer juego que probamos, chavales, es como no un juego que requiere muchos de FPS, que sería el Doom Eternal. Y bueno, va bastante bien en el tema de 1080 que lo estamos jugando, mastodontes, 1080 ajustes, pero todo a lo bajo, obviamente. Como estáis viendo, todo a lo bajo, 1080 y los FPS, pues bueno, se mantienen entre 40 y 30, más o menos. ¿Es jugable? Sí. Es jugable, pero bueno, a más FPS creo que no lo podemos poner porque si no ya no tiraría bien, ¿eh? Pero sí, es disfrutable a esta resolución y a esta tasa de FPS. Mejoraríamos, obviamente, si utilizamos una resolución ya más baja como 720. Pues seguramente ganaríamos en FPS muchísimo, pero bajaríamos lo que es la resolución. Como estáis viendo, tenemos ya casi los 60, pero hemos bajado un poco hemos sacrificado lo que es la resolución. Además, tengo que decir una cosa, este juego cuando hay mucha acción en pantalla, pues tiene una tendencia, tiende como a ir lento. No sé por qué,
Aunque bueno, va bien, dentro de lo que cabe. Va bien, pero sería un juego que yo no utilizaría mucho aquí porque realmente, pues, requiere este juego muchos FPS y aquí como que no termina de ir bien fluido, ¿eh? No sé por qué, pero no termina de ir fino. Estamos en el counter, gente. 1080, jugando a 1080, una calidad alta. Fijaros. Casi 60 FPS, bueno, 59-60 FPS. O sea, perfecto. Incluso podríamos bajarle lo que es la resolución. O bueno, ponerlo de media, de alta a media o baja incluso. Y ganaríamos, pues rascaríamos ahí unos FPS más. Pero en este caso no hace falta, ya que este juego, pues... ¡Uy! Funciona perfectamente a 1080, calidad alta, gente. Esto ya, gente, son palabras mayores. Y bueno, aquí estamos, como veis, en el God of War. Un juego que requiere muchísimos recursos. Y bueno, como está viendo, realmente no sería disfrutable, ya que lo estoy jugando a calidad totalmente baja, sacrificando todos los gráficos, como está viendo. Y aún así, pues va bastante mal, ¿eh? ¿Se podría llegar a jugar? Sí, pero... Uff, la verdad que no sería disfrutable al 100%, ¿eh? Va bastante lagueado, ya que tenemos una tasa de FPS que no es muy fluida. Uno llega a 20 apenas. Pero bueno, ahí lo tenéis. God of War de Steam, literalmente todo al mínimo. Pues no... La gráfica, como es, va a 99%, el PC va a explotar, literalmente. Vamos con GTA V, capitanes. Resolución de 1920 por 1080. La verdad que es un juego que va bastante bien aquí. O sea, va muy fresco. Fijaros, tenemos una tasa de FPS totalmente estable, entre 60 y 70 FPS. Hay momentos que llega incluso casi a 80. Y la verdad que es súper mega disfrutable. O sea, aquí este juego va francamente bien, no como los otros que eran mucho más exigentes. Este, como veis, tenemos una tasa de FPS muy estable, así que este juego aquí es súper mega disfrutable. 100% en este mini PC. Ya está, como veis, la GPU se está usando al máximo, pero el juego es súper mega estable. O sea, perfecto, gente. Crysis 3 remasterizado, gente. 30 FPS utilizando la resolución de 1080 con todo al bajo. O sea, es un juego que realmente requiere bastantes recursos. Como estáis viendo, tenemos unos bajones, una tasa de FPS bastante baja dentro de lo que cabe, y el juego, a pesar de tener esos 28-30 FPS, va bastante lento, que diría yo. La verdad que tiene algunos picos y lo hacen que no sea tan disfrutable. Yo este juego aquí, el Crysis 3 remasterizado, pues también sería un juego que definitivamente no lo ejecutaría, porque vas a sufrir. Tú y el PC vais a sufrir. Hay que partir las piernas, chavales. Estamos en emulación, estamos en PlayStation 3 y estamos ante Joker y Batman. Está tocho Batman, Está tocho Batman, Fijaros qué brazos, qué piernas. Mr. Olympia. Señores, señores, PlayStation 3, emulación de PlayStation 3 muy buena, muy precisa, muy fluida. 30 FPS, obviamente este juego está limitado a 30, no esperéis ahí 60. Pero bueno, es 30, resolución nativa de PlayStation 3, funciona demasiado bien. Incluso lo podía rescalar a, bueno, 1080 o yo que sé, a 1440 quizás. Y podría este mini PC con los ojos cerrados, por lo que veo, gente. Emulación muy buena aquí en PlayStation 3, seguramente en juegos compatibles. Impresionante, señores. PlayStation 2, cracks, Max Payne, fijaros, la resolución nativa de PlayStation 2, juego PAL a, obviamente, 50 FPS clavados, ya que está limitado. Y bueno, este PlayStation 2 aquí se lo come con patatas, y además podemos incluso aquí rescalar la salida de vídeo, gente, donde estamos a 4K por 6, salimos y mirad esto, mirad el cambio, mirad cómo va, chavales. Se va como un tiro, va como un tiro. Y además, obviamente, pues
Fijaros, o sea, las texturas, cómo ha cambiado todo, ¿eh? O sea, la emulación de PlayStation 2 aquí a 4K en este mini PC es brutal. Como Play 3, resolución nativa o incluso rescalada a 1080. Funciona perfectamente, así como emuladores de Wii, GameCube y todo esto seguramente. Emuladores de Nintendo 64, pues va a funcionar todo. Si funciona esto así a 4K, funcionará el resto. Como que me llamo Arturo, señores. Así que buena gente, ya sabéis, os dejaré el link como siempre por si queréis echarle un vistazo a este mini PC desde la página oficial. La verdad que es un mini PC que está fantástico, no obviamente para jugar a los juegos justamente más exigentes del mercado, pero sí para un montón de tareas. O sea, es un PC que te va a liberar espacio en tu escritorio y la verdad que es fantástico. Echarle un vistazo porque realmente merece mucho la pena por el precio que tiene, campeones. Así que nada, revisión terminada, espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, bienvenido. Que tengas un buen día, cracks, y nos vemos en el siguiente vídeo, campeones.